Bienvenidos al canal comunitario Amagá Televisión. Este es su programa En Derecho. Hoy con un tema de actualidad y controversia. Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello tenemos un invitado muy especial. Acompáñenos. Como lo habíamos anunciado, hoy hablaremos del nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, y para ello tenemos un invitado muy especial, al joven Daniel Mejía Quirós, estudiante de Derecho del último semestre de la Universidad de La Salle Caldas, de Amagá. Qué bueno, Daniel, tenerte por acá y saber que los jóvenes de nuestro municipio hoy cumplen esas metas y se convierten en personas que aportan a nuestra comunidad. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad, Daniel, de tener acá también a Camila y a sus profesoras, a Elda, un saludo muy especial, compartiendo con la comunidad los conocimientos y ayudándole a la gente a entender sus derechos para aprender a reclamarlos, que es la intención de este programa. Nuevamente, bienvenido, Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación para compartir con la comunidad de Amagá y los canales comunitarios de Redes Sur. Muchas gracias, don Fabio, a ustedes por invitarme, por brindarme el espacio y pues lo que necesiten, gracias. Con mucho gusto. Daniel, un país como Colombia, un país que desafortunadamente no sabemos vivir, no sabemos convivir, que está lleno de conflictos, que está lleno de intolerancia. Surge un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia que está dando mucho de qué hablar, que trata de poner de pronto un poquito de reglas, de comportamiento, de urbanidad, de civismo, a ver si de pronto algún día logramos que nuestros hermanos, que nosotros, que nuestros vecinos podamos vivir en paz, que respetemos las opiniones de los demás, que lo que hagamos siempre sea primero pensando en no perjudicar y en no transgredir los derechos de los demás. ¿Considera usted, Daniel, que este nuevo Código de Policía es una herramienta fundamental para que logremos ese objetivo? En cierto punto, sí, León Fabio. Colombia es un país que se ha vislumbrado hacia el exterior como un país en conflicto. Los últimos 70 años hemos sido víctimas de un conflicto interno armado que nos ha, creo que golpeado a todos indistintamente, más a unos que a otros. Pero este código nace a la vida jurídica con la finalidad de mostrarle a las personas que se pueden tener unas normas de conductas y unos, por así llamarlos, lineamientos para llevar una vida en sociedad. Tenemos en cuenta, obvio, que las personas tendremos a ser intolerantes, pero Colombia sí ha vislumbrado o ha mostrado que es tendiente a la violencia. En cierto punto, este código no nace o no legitima una conducta represiva para con los civiles y los ciudadanos, sino que intenta mostrar cuáles pueden o no ser esas, por así llamarlas, normas cívicas de conducta para llevar esa vida en sociedad. No me parece malo que salgan códigos de este tipo, porque es algo muy necesario. En Antioquia, en muchas ciudades y muchos departamentos que son cruciales para Colombia. De hecho, Daniel, como lo estás diciendo, ese nuevo código sustancialmente, cuando uno lo lee, cuando uno empieza a digerirlo, se da cuenta, como vos decís, Daniel, que está más enfocado a la parte pedagógica, a la parte educativa. No es el coco que nos están vendiendo de que le da unas facultades extraordinarias a la policía y que puede entrar por cualquiera a una casa sin pedir permiso. Es decir,
ya la Corte Constitucional inclusive se ha pronunciado en algunos de los temas cruciales donde se le mostró a la comunidad como si fuera una dictadura llevada a la ley. No, es muy pedagógico y estamos viendo que las primeras entradas inclusive hablan de esa educación, de la tolerancia, y las multas inclusive son pedagógicas y de aprendizaje. Es más, a usted lo ponen en una de las multas, lo ponen a estudiar, a convivir, a proyectarse a la comunidad. No es eso que nos va a coger, como en Venezuela dicen algunos, a perseguirnos porque dejamos que el perrito se proporcione un ejemplo. Sí, no, la idea no es llevar la represión a los códigos, no, ya no estamos en esas épocas y no estamos siendo manejados por un Videla, ni mucho menos. Pero esas multas, por así llamarlas, educativas, funcionan porque la gente aprende desafortunadamente la gente aprende con las reprimendas. Entonces es eso, como que vos sacas a tu mascota, a tu perrito, y sabes que tenés que cargar con las bolsitas para recoger el excremento del perrito, porque si no te pueden multar, porque sabes que no puedes andar en estado de embriaguez en espacios públicos como parques o donde hay niños cerca. Es más como poder mostrar ese ánimo social que se tiene o que deben tener las personas del común. Y es algo que en Colombia, aunque se tiene una educación muy conservadora todavía, no se refleja, no se refleja porque desafortunadamente muchos de nosotros los jóvenes hemos dejado de lado todas esas costumbres de antaño, como el respeto, como el orden. Son cosas que se pierden con el tiempo. Somos muy conservadores para que los demás hagan lo que yo quiero, pero somos muy liberales para que me dejen hacer lo que quiera hacer yo. Exacto. Esa sería la conclusión. Como Daniel, de hecho, ese nuevo código fue promulgado por ahí en julio del año 2016 y se empieza a aplicar a finales de enero, principios de febrero de este año 2017. Hoy está en vigencia, desde luego con algunas demandas que cursan en la Corte Constitucional de muchos de sus artículos, porque consideran violatorios a la Constitución Nacional y al derecho ciudadano, ¿cierto? Algunos inclusive se han pronunciado sobre ese tema, pero de lo que se trata en sí, el cuerpo de la ley, Daniel, es simplemente lo que acabamos de decir, un manual de comportamiento y urbanidad mínimo. No es perseguir al que saque la fritadorcita para hacer sus buñuelos en la acera, pero sí decirle que por favor eso no vaya de pronto más adelante a causar a un peatón, un prejuicio a un vecino. Claro, es simplemente eso, no es ir en contra del derecho al trabajo como algunos pregonan, sino que simplemente mirar al otro como esa persona que también tiene los mismos derechos a transitar libremente por un espacio público. Sí, es verdad. Obviamente todos se supone que todos tenemos una libertad para trabajar en lo que se quiera mientras que no sea ilícito o ilegal. Pero sí, en cierto punto busques eso, busques mostrarle a la gente que puede hacer sus cosas sin necesidad de afectar a su vecino, de afectar a su par. Obvio, nunca se va a estar en concordancia con todo, pero ¿cómo lo explico yo? Se han generado cantidades de demandas constitucionales que versan respecto al Código Nacional de Policía por incongruencias que se suscitan muy normalmente. ¿Qué es el espacio público? ¿Qué determina el espacio público? Son los parques, son los lugares como las cafeterías, o son esos lugares que, siendo de uso privado, están abiertos al público, clubes, cosas así. Negocios, establecimientos de uso privado, pero que cumplen una función pública hasta determinada hora con determinadas condiciones. Exacto. Entonces, a ver, sigue estando bajo este código, sigue estando bajo la Constitución, bajo el Código Penal, bajo el Código Civil, el contencioso administrativo. Entonces muestra que no es un código represivo, es simplemente como un pequeño manual al que si vos no seguís te ponen una multa, porque nos están enseñando a las malas, desafortunadamente,
que las cosas se tienen que hacer de la manera correcta, de la manera derecha. Hay una palabra, Daniel, que bueno que nos explicaras desde el punto de vista del derecho, que es lo que vos haces, desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa? Porque es una palabra que aparece en todo el código y que la gente se asusta, y es la palabra comparendo. Cuando hablamos de comparendo, todo el mundo nos imaginábamos, porque nosotros lo utilizamos en Colombia, toda la vida lo hemos utilizado como esa acción que hace el policía de tránsito para una persona que conduce un vehículo. Sí. Aparece el comparendo en este nuevo código de policía y convivencia. ¿Qué significa comparendo? Y cuando a uno le hacen un comparendo, entiendo que no lo están de una vez condenando, simplemente le están diciendo, venga que lo necesito. Sí. Comparendo es un sinónimo. Se puede tomar como un sinónimo de multa. Sí. Solamente que la terminología coloquialmente en Colombia se acuñó fue para las multas de tránsito. Para las multas de tránsito, sí, porque es el término que los oficiales utilizan. Se ha ganado usted un comparendo por llevar límite de velocidad establecido o por no tener las luces tal cual lo permite el Ministerio de Tránsito y Transporte. Entonces es eso, pero no, son sinónimos. Igual en los códigos y en las leyes que se promulgan y que salen muy nuevas tienden a haber ese tipo de incongruencias con respecto a las terminologías que tienden a ser vagas. Por ejemplo, la que usted me expresa, ¿qué diferencia hay entre comparendo y multa cuando se ha tenido la convicción de que el comparendo es solo para las multas de tránsito? También existe ya en el nuevo código de policía el comparendo, que es la obligación de comparecer ante una autoridad, sí, para que justifique su comportamiento. Sí, es eso. Pero es más que todo las destinaciones que le dan a la palabra coloquialmente. Y cuando ya la persona se le hace un comparendo, se le notifica un comparendo, se le notifica que usted está haciendo una actividad o realizó una actividad que está dentro del Código de Policía como una contravención. Igual que en la Ley 1437, el Código de Procedimiento Civil, administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo, creo que le llama. Igual que ahí entonces la persona tendrá derecho a presentar sus descargos, a sus recursos de reposición. Es decir, en el momento en que le hacen el comparendo no quiere decir que ya lo están condenando. Usted tiene derecho a descargarse y decir por qué actúa así. ¿Y qué tiempo tiene para comparecer ante la autoridad competente? Sí, en ese tema se ha sido vago porque dependiendo el tipo de infracción que usted cometa, tiene su reciprocidad. Sí. Supongamos, vos estás con tu mascota y haces sus necesidades y no las recoges. Un oficial, un policía te ve y te multa. Vos, obviamente, para una multa menor como es esa, usted lo único que tiene que hacer es pagar la multa, porque le están generando una sanción que se debe pagar en moneda, en dinero. Pero hay otros tipos de sanciones a las que, obviamente, usted puede apelar. Como subsidio, sí, como decir, yo no tengo plata, pero póngame en un trabajo. Exacto, sí, exacto. Pero yo digo que en este tipo de códigos no se regula como ese tipo de actuaciones que las personas pueden hacer en defensa de proteger sus derechos. De hecho, Daniel, esa ley todavía tiene algunos de sus artículos y de sus capítulos que están en proceso de reglamentación. Sí, es verdad. Igual el tránsito legislativo, que no llamarlo tránsito legislativo porque no se pasó de una ley a otra, pero sí él le está mostrando a la gente una ley nueva, le está mostrando algo que tiene que hacer, que ha estado desafortunadamente en el Código Penal, en el Código Civil y en infinidad de compendios normativos. Ha estado disperso por todas las leyes de comportamiento. Este se encarga de recopilar todos esos apartes necesarios de lo que es la convivencia en cada uno de los aspectos de la sociedad. Obviamente,
no se puede tener una perfección instantánea en un código, y menos en Colombia, que es un país que genera leyes. Es una fábrica de leyes. Sí, que genera leyes todos los días, y que desafortunadamente eso es lo que genera la inseguridad jurídica que tenemos hoy en día. Claro. Porque si a usted el código de policía le dice que ciertos establecimientos de comercio, bares o tiendas en donde se vendan licor, tienen que cerrar a tal hora, pero ¿en dónde? En Amagá tenemos establecido de que los establecimientos como las discotecas y todo eso se cierran a la 1:30, pero si usted se va para Medellín, usted se da cuenta que esos establecimientos están abiertos a las 4 o 5 de la mañana. Ese es otro de los temas que vamos a hablar más adelante, Daniel, porque vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos nuevamente en Derecho del canal comunitario de Amagá Televisión. Le recuerdo a la comunidad que estamos con Daniel Mejía Quiroz, estudiante de últimos semestres de Derecho de la Universidad de La Salle, de nuestro municipio, joven, inquieto y estudiante de nuestro municipio que comparte con nosotros hoy conocimientos sobre el tema que abordamos, el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016, que está en pleno furor. Le recordamos a la comunidad que puede interactuar con nosotros, hacer las preguntas, las consultas a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com o a través del Facebook, Amagá Televisión o Amagá TV, al hashtag numeral en Derecho. Más adelante entraremos con inquietudes de la comunidad. Daniel, veníamos hablando ahorita, antes de ir al corte, de esa regulación de espacios públicos que establece el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Es muy extenso, y lo veníamos hablando, es muy extenso, y algunos de sus artículos y algunos de sus capítulos hoy se encuentran en proceso de reglamentación, porque incluso se habla que todo aquello que esté por fuera, como usted lo decía ahorita, que no es lo mismo estar en Amagá o en otro municipio que estar en Medellín o en otra ciudad, donde inclusive aquí en Amagá nos acostamos a las 10 de la noche, pero en Medellín a las 10 de la noche apenas la gente está saliendo. Sí. Entonces, el Código de Policía también establece esas limitantes y le faculta a los consejos municipales y a los alcaldes municipales de cada distrito o municipio para que acomoden
esas características al nuevo Código de Policía. Sí, pero igual, de cierto punto, los alcaldes y los consejos municipales siempre han tenido la potestad de designar esos horarios, pero ya toca temas muy fundamentales del manejo de ese sector. Llevémoslo a Amagá. Amagá no tiende a ser muy turístico, pero a la gente le gusta venir a Amagá porque le gusta irse de fiesta o porque el ambiente es más, por así llamarlo, coloquial, por ser un pueblo. Pero llevémoslo no tan lejos, Caldas y Medellín, que son lugares de mayor extensión, que tienen un territorio un poco más grande que Amagá, sí necesitan de una regulación especial. Por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, de que acá se tiene que cerrar a la 1:30 de la mañana, o si no te haces acreedor a una sanción, te sellan o te clausuran el negocio por una cantidad de tiempo más la multa. Pero es por la misma realidad que se vive. Si lo llevamos al Parque Lleras en Medellín, es imposible que a la 1:30 de la mañana estén cerrando. A esa hora están llegando. A esa hora están llegando. Sí. Entonces es eso. Y igual, siempre la Constitución, obviamente, siempre designó esa calidad facultad. y esa facultad, tanto en concejales como en alcaldes, para destinar esos horarios para este tipo de actividades. Simplemente definir sitios, definir lugares y establecerlos, como lo llamamos nosotros, zonas rosas, zonas de esparcimiento, espacios públicos. Definir lo que en el Consejo Municipal y en los municipios también se denominan uso de suelos y en los esquemas de ordenamiento territorial, definir aquí va a ser una zona de alto impacto comercial, de manera que entonces tratemos de evitar lo que son las urbanizaciones, tratemos de evitar de que de pronto en ese sector se afecte la convivencia ciudadana en casas o en habitaciones. Entonces, ir utilizando el suelo en la medida en que se pueda para evitar que exista conflicto entre ese sector comercial y ese sector residencial. Sí, señor. Apreciación personal mía, considero que en ese punto el municipio aquí ha fallado. No, totalmente ha fallado, porque, por ejemplo, la zona rosa está designada para ese tipo de actividad comercial, pero si usted ve la zona rosa, se da cuenta que hay viviendas muy aledañas. Y primero fueron las viviendas. Pero fue planeación la misma encargada de designar ese tipo de espacios. Más arriba, por donde era el viejo punto X, también vemos que está Cristian ahí, pero son los mismos lugares que planeación y la alcaldía en cierto modo designaron para esos sitios, porque son lugares de concurrencia, porque son los lugares más adecuados para ese tipo de ambientes y de actividad también. Eso es, en estos momentos, entrando al tema de Amagá, y creo que es común en la mayoría de los municipios del país, que tenemos los esquemas de ordenamiento territorial totalmente desactualizados. El de nosotros, por ejemplo, lleva 10 años de desactualizado, data de por allá del año 99. Más de 10 entonces. Sí, y terminó supuestamente en el año 2009. Gracias a mi Dios, en este momento se está ya ejecutando un contrato que actualiza nuestro esquema de ordenamiento territorial, que parece ser que pasa a ser plan básico de ordenamiento, porque, como usted lo decía, Daniel, hemos crecido tanto y no nos hemos dado cuenta y seguimos todavía con una mentalidad de pueblo y unos servicios públicos insuficientes, como si fuéramos todavía un pueblo, pero el crecimiento ya nos hace como exponencial, sí. Entonces, lo que usted dice, entonces nos estamos llegando a un punto de inflexión donde estamos desplazando las viviendas por el sector comercial, cuando tuvimos que haber tenido la oportunidad de haber previsto todas esas situaciones que nos veía venir. De todas maneras, esos son aportes fundamentales, Daniel, los que usted hace para, en el nuevo ajuste que se le va a hacer al plan de ordenamiento territorial de nuestro municipio y a todos los municipios que ven este programa a través del canal comunitario y Redesur. Es importante que los consejos municipales y los ejecutivos de cada municipio
tengan en cuenta esa utilización y esa regulación de suelo, ajustada al nuevo Código Nacional de Convivencia y a las realidades de cada municipio. Sí, es imperativo eso, León Fabio, pero son cosas que no se visionaron en el pasado, son cosas que no se visionaron en el pasado, nunca se previó el crecimiento exponencial de un territorio tan pequeño como el que es Amagá, y también... Por ejemplo, el reflejo de nosotros, Caldas era muy parecido a Amagá, claro. Antes, ya Caldas es un mini Sabaneta, claro. Y afortunadamente nosotros nos estamos convirtiendo también en una pequeña, claro, mínima ciudad y estamos creciendo. El problema es que no han sabido designar esos lugares propicios para este tipo de zonas. ¿Qué define la ley general, diría yo, el planeación nacional? No sé cómo lo estará. ¿Qué define la ley o qué ha dicho el Estado que significa espacio público? Bueno, el espacio público, como lo contempla la ley en el ordenamiento jurídico colombiano, es todos aquellos sectores o lugares abiertos al público, parques, carreteras, lo que le decía usted ahorita, establecimientos de comercio que estén... Caminos de herradura, sí, señor. Todo ese tipo de lugares son espacios públicos, independientemente que estén abiertos o no al público. Por ejemplo, usted no puede hacer una destinación cualquiera en el Parque de Amagá porque se supone que eso es de todos, pero ninguno es dueño. A eso se refieren con el espacio público, de lo cual se generó controversias miles porque se tienen diferentes percepciones de lo que es el espacio público. Uno de los apartes del código decía, si mal no recuerdo, el consumo de sustancias en espacio público estará multado, prohibido. Pero eso ya estaba en el Código Penal. Eso ya estaba en el Código Penal, solamente que como que se necesitaba reafirmar esa idea. Pero de ahí surgió un inconveniente porque muchas personas fuman cigarrillo, me incluyo yo, y surgió la incógnita de, entonces yo no me puedo fumar un cigarrillo tranquilo en un parque, en la calle, transitando por una calle, porque si me ve un policía, un oficial, ya me van a multar. De hecho, lo que trata el código simplemente es que no se conviertan esos espacios públicos, que como usted dice, es de nadie, pero es de todos, que no se conviertan en una cantina o en una discoteca alterna cuando se da el cierre de las que están abiertas al público. Exacto, y también es la destinación de esos espacios que son de tránsito. Usted no puede utilizar una acera, y me parece, ahí sí están muy en lo correcto, usted no puede utilizar una acera para poner unas sillas y unas mesas, porque es que las aceras son para transitar, y las personas, aunque las calles están para transitarse también, las calles no son para las personas, son para los autos, para los vehículos. Entonces usted puede estar aquí muy tranquilo caminando por una acera y le toca salirse de la acera, de su espacio peatonal, porque en las calles de Amagá obviamente no son las mejores, pero le toca a usted salirse porque están copadas de sillas y de mesas, cuando no debería ser así. Arriesgándose a que un vehículo lo atropelle. Aunque sí, es eso, y ha pasado muchas veces que se ha hecho una mala utilización de esos espacios, y también obviamente se ha tenido una acción, actuar muy permisivo por parte de la administración. Recordamos a nuestros televidentes, Daniel, que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en numeral en Derecho, y al correo electrónico en derechotv@gmail.com. Vamos a las redes a ver qué tenemos hoy para nuestro invitado. Nuestros usuarios, Daniel, en las redes,
Nos pregunta María Lourdes Quirós, una ciudadana de nuestro municipio muy comprometida con el medio ambiente, todo el mundo la conocemos. Nos pregunta, Daniel, si en el municipio se ha sensibilizado el tema de animales peligrosos. ¿Cómo hemos tratado el tema de animales peligrosos en nuestro municipio, como lo contempla el Código de Policía y Convivencia Ciudadana? Bueno, en ese aspecto pensaría yo que las autoridades tienen la obligación de hacer ese tipo de sensibilización, pero hay que tener en cuenta, León Fabio, que es un animal peligroso. Igual el código regula muy específicamente también, aparte de esos animales, el cuidado y la tenencia de animales silvestres, por eso, aquello del cuidado de la flora y fauna del territorio colombiano. Pero actividades de sensibilización en el municipio y con respecto a ese tema no sé si se hayan hecho. No, creo que no todavía, Daniel, hay que decirle pues a Lourdes que todavía no se ha hecho nada. De hecho apenas se está digiriendo un poco el nuevo código de policía. Se hemos tratado en el Consejo algunos temas relacionados con el comandante de policía, que hemos tenido varias reuniones, pero incluso a nivel nacional todavía está la controversia y ha sido objeto de demanda al Consejo, a la Corte Constitucional como última instancia en Colombia que regula las leyes, y es porque, como le decimos, Daniel, no está definido claramente cuáles son los animales peligrosos o potencialmente peligrosos, porque se estigmatiza de pronto en algunas razas de perros, pero hay otros animales que no son caninos, que también son peligrosos. Y fuera de eso, en Colombia y en muchos países, no solamente es la raza pura, por ejemplo, del Pitbull o del Rottweiler, sino que ya hay cruces que se han convertido también en peligrosos y que no están identificados. Sí. De hecho, el mismo Código de Policía establece un procedimiento impresionante que yo creo que es difícil de cumplir en un municipio con tan poquito presupuesto como Amagá, y es la ubicación de un coso o de un albergue con manutención y hasta con veterinario. Eso sería muy difícil. O lo que pasa ahorita, por ejemplo, Daniel, el tema que nos ocupa de los animales peligrosos que nos pone Lourdes, y es la caracterización o un censo en el municipio, sobre todo los animales potencialmente peligrosos, y una póliza de seguro extracontractual para responderle a cualquier persona que sea víctima de un perro. Exacto, pero en cierto punto el código también prevé esos apartes, porque animales peligrosos, en este caso llevémoslo a la raza canina, se ha tenido una concepción o una universalización de que los perros de talla grande son peligrosos. Y no es así. Pues si nos vamos hace 30 años eran los pastores alemanes, hace 20 los Rottweiler, y en la última década ha sido los Pitbull. El Pitbull, el Doberman. Sí, y en cierto punto es un estigma que se le ha montado a ese tipo de razas, sí, pero va más allá de lo que es el animal. Porque algunas personas de pronto los han adiestrado y los han convertido en ese tipo de animales peligrosos, sí, porque los adiestran para esa actividad. Sí, el caso, por ejemplo, de perros guardianes, perros de la policía, que son específicamente adiestrados para esa actividad. Sí. Pero, como vos decís, hay unos pitbull que uno los ve con una ternura que dicen, no, por Dios, es que persiguieran animalitos de esos, ¿cierto? Pero ya hay otros muy agresivos que lo hicieron y los entrenan diariamente para que sean... Pero es el impacto que genera el hombre en el animal. Si nos vamos a animales peligrosos, para mí el animal más peligroso de todos son las palomas. Y el hombre. Una sola paloma tiene... Sí, la cantidad de enfermedades que usted quiera y muchas sin identificar. Claro. Entonces, yo creo que pensar en un perro es irse a los extremos. De hecho, porque es la educación. Es que los perros tienen una capacidad cognitiva muy similar a la humana. Ellos entienden, ellos sienten, y es las directrices que usted le muestre al perro, él las va a seguir. Y la reacción es recíproca. Si a él lo tratan mal, él trata mal, él reacciona mal. Y si a él lo tratan bien o siente que no hay agresión, él también actúa de esa manera. Sí, sí. De hecho,
El tema de las palomas es un tema complicado, Daniel, en nuestro municipio. Sí. Tenemos un problema impresionante con el tema de las palomas, muy lindas, muy queridas, pero poca gente ha querido entender lo que usted acaba de decir, Daniel, y es la cantidad de riesgo para los seres humanos que tenemos con ese animalito. Hoy tenemos la iglesia, la parroquia invadida, el hospital, se supone que debería de gozar de una asepsia imperdonable y pura, y está contaminado con ese animal, es la comisaría de familia, la personalidad municipal, tenemos una cantidad de problemas con eso, pero el tema de convivencia ciudadana, Daniel, en el tema de las mascotas, que es un tema que deberíamos de hacer otro programa para hablar nada más de él, porque es que es un tema muy largo. El mismo gobierno nacional en el Código de Policía, cuando empezó a sentir la reacción de lo que usted está diciendo, de que entonces empezaron a abandonar los animales considerados peligrosos, porque no tenían con qué sacar el seguro. Y no solo abandonarlos, y más allá del seguro fue que se mostraron más índices de violencia para con los animales, claro, con la entrada en vigencia del código, claro, que antes. Claro. Hubieron, en las redes sociales se vieron noticias de perros muertos, perros ahogados, y son cosas que en serio lo tocan a uno, claro, como humano. Pues, ¿cómo es posible que haya gente tan básica de que por el simple miedo a una norma que no lo está cohibiendo de nada por tener el animal, atente contra la vida del animal? Yo creo que no la leyeron toda. Sí, es que no, es que yo digo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía colombiana, que no se interesa en saber qué lo rige. No vemos sino el título. Sí. Y le decimos a la gente, la policía tiene la facultad de ir a apagarle la música si usted está dando mucha bulla, pero no está diciendo que tiene que primero ir a advertirle, que luego va otra vez y le dice, hermano, si usted no me hace caso le tengo que desconectar, que no es tanto como llegar así como en Venezuela, ¿no? Pero la gente no lee sino el título y eso genera un pánico. Con los perros, leyendo el Código de Policía en el tema de las mascotas, que inclusive dice pues que no se puede establecer cuáles son o no peligrosas, por lo que usted dice, depende de cada animal y de la forma en cómo lo hayan tratado y lo hayan levantado. Entonces no se podría. Entonces el gobierno establece el bozal para cuando salga a un lugar público. Pero es extraño, León Fabio, porque el código establece claramente que el bozal es obligatorio para todo tipo de can. Y yo veo que muchas personas salen con su perrito pequeñito, que en muchas ocasiones tiende a ser más peligroso que un perro grande. Un pinche que más peligroso. Sí. Y el perro no lleva bozal. Y se supone que el bozal está obligatoriamente para cada animal, es que es para cada tipo de perro, sea pequeño, mediano o grande, debe llevar el bozal. Y esa ley es subsidiaria, lo dice también en el Código de Convivencia. Si usted no saca el perro con el bozal y de pronto el animal, sea la raza que sea, mordió a una persona, usted asume las consecuencias si no tiene la póliza. Igual, no, y sí, pero eso también lo preveía el Código Civil. Claro. Eso también lo preveía el Código Civil, solamente que son cosas que la gente como que tiene memoria selectiva, claro, y se le olvidan. Entonces este código es simplemente un pequeño recordatorio de muchas páginas de cosas que ya estaban en Colombia. Vamos a un nuevo corte de mensajes institucionales, Daniel, y volvemos con este tema que está tan de moda, que es el manejo de las mascotas y los animales potencialmente peligrosos. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2.
Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. De nuevo con nuestro invitado el día de hoy, Daniel Mejía Quirós, estudiante de últimos semestres de Derecho de la Universidad de La Salle en Caldas, de nuestro municipio. Daniel, estamos tratando el tema del nuevo Código de Convivencia Ciudadana y de Policía y Convivencia Ciudadana, lo que ha generado y el impacto que ha generado en el país esa nueva norma, que como lo dijo usted ahorita, pues no se trata de poner en cintura ni de perseguir, sino que simplemente establecer una norma mínima de comportamiento y conducta que nos permitan a nosotros vivir como ciudadanos que respetan el derecho de los demás hasta donde llegue el de nosotros. Sí. Hemos hablado de lo que es espacio público, la definición de espacio público como lo define la norma nacional y como lo trae el nuevo Código Nacional de Convivencia, es cómo utilizar ese espacio público sin que se perjudiquen las demás personas. El uso y el abuso del espacio público, la competencia de los municipios y los distritos, los alcaldes y los consejos frente a la utilización del espacio público, temas que hemos visto en el programa. Y por último estamos viendo lo que es animales potencialmente peligrosos o el tema de las mascotas que establece el Código Nacional de Policía y Convivencia. En ese tema, Daniel, vamos a entrar un poquitico en lo que regula como espacio público, zona común de espacio compartido que llamamos nosotros propiedades horizontales o urbanizaciones cerradas que tienen una cantidad de espacios de uso común, aunque no sean públicos, frente a las mascotas. Es decir, la persona que saca el animalito, llámese un perrito, llámese un gatico o cualquier otro tipo de animal que lo consideren mascota permitida, hace sus necesidades en ese tipo de áreas y que deben regular no solamente la administración y el reglamento interno de la propiedad, sino que ya el nuevo Código de Policía. Ok, en ese caso se contraponen dos tipos de normatividades, porque tenés una normatividad interna dentro de lo que es el reglamento de la propiedad horizontal del edificio o de la urbanización, y tenés lo que te establece el código y lo que te establecen los demás compendios normativos que tenemos en el Estado. Pero ahí no sabría yo cuál tendría más peso, porque tenés que seguir las directrices que te imponen en el edificio o en la urbanización, de que si no se pueden tener mascotas, no se tienen mascotas, más allá del deseo de la persona a tenerla. Y si le permiten tener mascotas, debe tener obviamente una cierta moderación al momento de usted sacar a su animalito. Obviamente usted como amo o dueño del animal tiene unas responsabilidades con el animal. Tiene que bañar el animal, tiene que mantener sano al animal y por ende tiene que recoger las necesidades del animal, ya que él no puede. Lo mejor sería que los reglamentos internos del manejo de este tipo de espacios como urbanización y propiedades horizontales se atengan y adopten el Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Obvio, lo tienen que hacer, es una ley de alcance nacional. Claro. Todos nos regimos por ella, sí, por encima de cualquier otra, que no sea la Constitución o los códigos que lo preceden. Sí. Pero yo digo que ya es más la designación que ese espacio le
le quiera dar. Igual muchas de ellas tienen que tener zonas verdes que son obligatorias. Claro. Aunque aquí pues en Amagá las urbanizaciones son muy pequeñas, entonces tienden a tener espacios verdes también muy pequeños. Muy reducidos. Sí, pero es como cualquier otro tipo de espacio en el que usted esté con su mascota que pueda transportar, obviamente debe tener el cuidado con los desechos que ella genera. Pero todos nos tenemos que acoger a las directrices que nos dicta el código. Siguiendo con el Daniel, siguiendo con el tema de las redes, la gente nos pregunta, interactúa con nosotros, Daniel, por acá. La señora Joana Noreña González nos pregunta, y es un tema relacionado con el espacio público, también lo que veníamos tratando ahora. ¿Cómo regula el nuevo Código de Policía el uso de los espacios públicos frente a la contaminación auditiva, que es otra de las contaminaciones que no hemos desglosado, por ejemplo, en el día de hoy, y que genera muchos problemas, sobre todo en nuestro municipio? Lo decía ahorita, sobre todo en sectores considerados zonas de esparcimiento y de diversión. Ok, sí, en ese caso la policía y los oficiales con el comandante sí tuvieron un imperativo en señalar en cada uno de los establecimientos qué decibeles se debían utilizar, qué normatividad se había acordado junto con el consejo y el comandante para la apertura y cierre de estos negocios. Ellos sí se encargaron de lleno en sensibilizar a la gente en ese caso, pero como insta el código, es decisión de los entes locales, territoriales. Igual, de lo único que se encarga el código en pleno es de establecer que se tienen que mantener unos niveles auditivos normales, básicos, para no generar problemas. Si usted tiene un establecimiento, una cantina, un bar, una discoteca, tiene que tener en cuenta que las personas que concurren a ese lugar son susceptibles y que aunque quieran escuchar música de la manera más estruendosa, eso los afecta. El código, más allá de lo normativo, busca es eso. El no tener inconvenientes próximos a la salud de esas personas que concurren a esos lugares. Casos se han visto que por la cantidad de ruidos o de sonidos que se mezclan, las personas terminan con un desgarro en el tímpano, se les revienta, claro. o la misma vibración generada por el sonido le puede generar problemas en los órganos internos. Y teniendo en cuenta que pueden haber, como usted lo dice, vecinos y sectores, sí, casas, sectores residenciales a su alrededor. De eso también se ocupa. Con personas enfermas, con niños. De eso también se ocupa pero lo pensaría yo que lo vislumbraron o lo plantearon para sectores como lo es Amagá, que son municipios en donde está una taberna, una casa, otra casa, otra actividades casa. muy dispersas, sí, y que no fueron pensados para ese tipo de actividades y se fueron convirtiendo con el tiempo y con la necesidad. Sí, y igual la destinación de muchas viviendas ha cambiado aquí en el municipio y se han convertido en establecimientos de comercio. Aquí en Amagá, de hecho, sí ya se ha hecho un trabajo a partir de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Salud del municipio, se ha hecho un trabajo, como usted lo dice, se ha hecho una especie de censo, hay un decreto expedido por el señor alcalde que también regula horarios y cantidad de decibeles de ruido en sectores previamente identificados, eso se está haciendo. Pero el Código de Policía en sí, una norma general, no solamente aplicado a Amagá, sino a cualquier parte del territorio, sí le establece una facultad directa a la policía cuando el decibeles de ruido superan los establecidos en la norma y que ya los vecinos se han quejado y que viene el policía y le dice baja un poquito, sí. Le bajan mientras el policía está, vuelve y lo suben, cuando el policía regresa vuelve y le bajan, entonces ya
inclusive el código de policía le da la facultad a la gente de la policía para que de una vez proceda con el cierre del establecimiento. Sí. Y luego vendrán las acciones legales que acompañan un proceso, como las apelaciones, las descargas o la sanción de una vez de 4 o 5 días como establece el código. Sí, en ese caso la gente tiene obviamente la potestad de apelar, obviamente de ir ante... Pero no ahí. No, pues llega... Ahí lo pueden cerrar. Sí, ahí lo cierran. No hay nada Porque más para hacer. De pronto un daño inminente, ya, de pronto Sí. ya, cerrémoslo. Supongamos, usted está en el establecimiento X acá en Abagá, usted es el dueño, usted sabe que tiene su música al tope, al tope, y llega el oficial de la policía y le dice, hermano, usted sabe que tiene vecinos, que aparte de que usted tiene su negocio acá hay unas zonas residenciales a los lados, vérmele a la música sin dejarla en silencio. Pero no, supongamos no haces caso, vuelve y te dice, hermano, es la segunda vez, por favor bájale, mira, tenés vecinos a los lados, y ya hacia la tercera no, bueno, me desaloja, hermano, y le cierro. Ya usted, si quiere, al otro día que encuentre el negocio sellado, va ante el comandante, le explica qué pudo haber pasado y ya él decidirá si efectúa o no efectúa la sanción, pero de que el establecimiento se lo sellan ese mismo día. Pero es porque toca esas necesidades de los ciudadanos. Del resto de la comunidad, sí, que se ve afectada. Sí, igual hay que entender que si usted quiso salir a tomarse sus tragos un día, su vecino quiso dormir ese día, también, o simplemente está disfrutando de un momento con su familia, o está enfermo, pues es intentar pensar en el otro. Vamos al último corte de mensajes institucionales y regresamos para las conclusiones de esta charla, Daniel. Vale. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos a las conclusiones de esta charla, de esta entrevista, de este aporte que hoy nos hace Daniel Mejía Quiroz, compartiendo con la comunidad, con el canal comunitario de Amagá Televisión, con los canales que hacen parte de Redesur, los canales comunitarios del suroeste antioqueño, compartiendo un poco sobre lo que es el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, un código que ha generado muchas expectativas, que ha dado mucho que hablar, demandas de inconstitucionalidad, algunas sentencias que ya la Corte ha proferido
en cuanto a la regulación de algunos temas que desbordaron las competencias de la Policía Nacional y otras entidades. Daniel, la comunidad también estará presenciando unos cambios importantes en el programa, no solamente del CEP, sino que hoy tenemos ya un programa muy estructurado, un programa dirigido ya profesionalmente por Juan José Velázquez, a quien agradecemos enormemente que haya contribuido y esté contribuyendo a que este programa en el canal comunitario se esté posicionando en nuestro municipio. A la empresa Imagen Digital del municipio de Caldas, que viene a auspiciar este programa. Más adelante tendremos su aporte importante a este espacio. Daniel, para redondear un poquitico el tema de convivencia en nuestro país, en nuestro municipio, ¿considera usted que este código de policía se vendrá a aplicar de manera paulatina, lenta y pedagógica, o simplemente quedará como la mayoría de las leyes en Colombia, de adorno y de pisapapel en los escritorios de los funcionarios, porque inaplicables? A mi parecer son las dos únicas posibilidades que tenemos con el código, no hay dos más que esas. Tenemos que entender que Colombia, dentro de su engranaje administrativo, en cualquiera de sus esferas, sean municipales, departamentales o a nivel nacional, sí tiene una incidencia a no acatar las normativas que se dictan. Pero el código ojalá alcance ese fin que fue con el que se expidió la ley, que es mostrarle a la gente que se puede vivir de buena manera, pero siempre con ese temor a que no se apliquen las cosas. Más allá de la multa, la sanción o el comparendo al que usted se haga acreedor si infringe la ley, igual en cualquier orden jurídico, sea penal, administrativo, laboral, sabe que usted tiene designaciones, tiene derecho y tiene obligaciones que cumplir, tiene deberes. Y si no los cumple, va a tener su sanción, sea 10 años de cárcel, sea una multa administrativa, sea el pago en costas de un proceso. Usted sabe que va a tener una sanción si infringe la ley. Vamos entonces a redondear dándote las gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Por la invitación que nos acepta, a Juan José por el contacto que hace con usted. Esperamos tenerlo en otro programa para que hablemos de otro tema, que bueno, de pronto la tutela sería un tema fundamental para que lo hablemos acá, cuándo procede, cuándo no procede, cuándo desacato y todo lo que sobreviene al no cumplimiento de una tutela, cuándo procede contra una entidad pública o cuándo contra el privado. Sí. Y todas las repercusiones y todas las sentencias que la Corte ha dictaminado sobre sentencias judiciales, sobre laborales que proceden o no con tutela. Sí. Importante, y que volvamos otra vez al tema del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que nos quedaron muchos temas, solamente abordamos los espacios públicos y mascotas, y creo que tenemos que la comunidad sepa que esto es simplemente un manual de comportamiento y que no es un arma de persecución. Sí. Eso sí es verdad. Igual muchas gracias a ustedes por pensar en mí, por contar conmigo y muchas gracias otra vez por el espacio y por la charla. Muchos éxitos, Daniel, mucha suerte en tu profesión. Gracias. Que ese sueño que se te va a cumplir ya con tu carrera de Derecho sea aplicable a nuestra comunidad y ayudar desde su estado de profesional como abogado a que pronto este país, empezando por nuestro municipio, tengamos una sana y libre convivencia, pensando que los derechos de los demás se deben respetar y que yo, para exigirlos, debo conocerlos primero, y de eso se trata este programa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.